En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, número 11. Amén. ¿Ya están ubicados? Voy a leer y si quieren ustedes mentalmente siguen por favor la lectura. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Le alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero que meditemos un poco, antes de entrar en el tema, quiero que meditemos un poco acerca de lo que es el antes y el después, ¿de acuerdo? Cuando hablamos acerca de lo que es el antes y el después, marca un punto importante en la referencia de la historia. Ejemplo, podemos hablar de Armero, ¿cierto? En 1985, pues el 13 de noviembre, parecía que era una ciudad tenía mucha abundancia y parecía que podía ser una metrópoli muy grande. Estuve investigando y se ve que era bastante, pues movía bastante economía. Pero ese día, bueno, ya como todos sabemos, ocurrió que este desastre, ¿cierto? ¿Y en qué quedó Armero? En nada, ¿cierto? Entonces lo que antes parecía ser una gran ciudad, un gran pueblo, terminó ¿en qué? En ruinas. Hace como más o menos unos 3 años, pasé y pues la verdad no conocía, y al lado y lado ahora ¿qué es lo que se ve? Se ven tumbas, prácticamente un lugar desolado, solo ruinas, ¿verdad? Entonces vamos pensando en lo que era antes y lo que es después. Amén. Tecnológicamente también podemos hablar, no sé, hace algunos años pensando en lo que son las comunicaciones. Tal vez, yo recuerdo antes, bueno, no alcancé, me contaron, existía el telecom. Y entonces, para poder comunicarse, tocaba entonces como que, hermano, esté a tal hora que a esa hora lo va a llamar, ¿cierto? Y era como la única forma de comunicación que existía. Igual en el transporte. Los viajes eran súper extensos justamente por eso. Ahora ya en 9 horas está uno en Europa, sí. Antes eran meses por barco y bueno, se demoraba mucho. Entonces, el antes y el ahora. No sé si ustedes han visto por las redes sociales personajes antes y después, ¿cierto? Entonces, casi siempre es marcado por un momento específico, un momento importante que ocurre en cada una de las personas. Entonces, uno ve muchas veces, casi siempre presentan eso, ve uno los jóvenes, ¿cierto? En el antes y se ven hasta bonitos y chévere, bien presentados, y después muestran la imagen del después, y es que son personas demacradas, ¿cierto? Muchas veces por las drogas, por el alcohol. Bueno, entonces quiero que por favor usted tenga en cuenta esto, el antes y el después, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos ubicando en dónde estamos, si estamos en el antes o estamos en el después, ¿de acuerdo? Entonces en la palabra del Señor podemos ver que en cierto lugar habitaba un grupo de personas, sí, en ciertas condiciones, eran unas personas que estaban totalmente desterradas, ¿cierto? Afuera de la ciudad, ¿sí? Fuera de la sociedad, lejos de sus familias, lejos de la civilización, ¿cierto? En unas condiciones yo puedo
pensar, precarias, ¿sí? En unas condiciones complicadas, ¿sí? Y el hecho era porque estas personas eran leprosas, ¿sí? La ley decía, prácticamente, todas las personas que resultaran con esta enfermedad tenían que ser echadas a un lugar fuera de la ciudad, no podían tener un contacto con la sociedad, tenían que ser aislados, ¿verdad? Eran obligados a advertir cuando se acercaba, digamos, unas personas que estuvieran sanas, eran obligados a advertir su enfermedad, su condición. ¿De acuerdo? Desde lejos, a cierta distancia, tenían que indicar que eran ¿qué? Se decían que eran inmundos, ¿cierto? Pienso yo que qué complicado, ¿verdad? A veces uno trata de esconder sus secretos y de esconder sus cosas y de esconder sus condiciones. Y ellos tenían que expresarla, ¿cierto? Para que no se acercara a nadie, porque la condición en la que ellos estaban era muy difícil. Generalmente esta enfermedad se pasaba también, pues era contagiosa, ¿cierto? Entonces justamente por eso tenían que indicar que estaban en esa condición, que eran inmundos. Pienso yo que en ese lugar ellos reunidos hablaban de sus familias, hablaban de lo que alguna vez fue su vida, hablaban de lo que, de sus proyectos, de su familia, de sus hijos, y pienso que era muy difícil, que era muy complicado el hecho de pensar en que ya las cosas no iban a ser como antes, ¿cierto? Que las cosas habían cambiado por X razón, pero que habían cambiado y ya no podían ser igual que antes. Tal vez muchos de ellos esperando la muerte, quizá, esperando ya que todo se acabara y prácticamente dejar el sufrimiento a un lado, ¿sí? Buscando la muerte, buscando cómo suicidarse, buscando cómo salir de su condición. Pienso que no solo era el hecho de que estuvieran afectados físicamente y del dolor de ver sus cuerpos de esa manera, sino el hecho de sentirse en esa condición social, moral, ¿cierto? Que ya no había solución, ya no había salida. Y sabe algo, hermano, en la Biblia la lepra tiene tipo de pecado bíblicamente. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nosotros podemos hacer una comparación entre la lepra y el pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nos separa, ¿cierto? ¿Nos separa de quién? Nos separa de Dios y de ahí, de nuestra familia, de la sociedad, ¿cierto? Nos separa, nos quita, nos echa, ¿cierto? Y lo mismo ocurre, ataca nuestra parte espiritual, ¿cierto? Cuando estamos débiles, cuando no estamos tan fuertes, nos ataca y nos lleva a esa condición de soledad, nos lleva a esa condición en que nosotros decimos no puedo más, ¿cierto? Tal vez buscamos, yo me imagino, ellos buscaban la solución para su enfermedad, ¿cierto? Usted está enfermo y usted busca cómo salir de esa dificultad, usted busca cómo salir de ese problema. Y yo me los imagino a ellos también buscando la solución, pero parecía todo perdido, parecía todo acabado. Igual, a veces tenemos dificultades y nuestros problemas y nuestra condición en el pecado y buscamos muchas veces también cómo salir de ahí, ¿cierto? A veces dice el borracho, generalmente casi siempre los 31 de diciembre, este año que viene no voy a volver a tomar, o voy a dejar cierto vicio, o voy a dejar cierta condición, voy a dejar esto que no puedo, ¿sí? Voy a dejar de maltratar mi familia, de maltratar mis hijos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Transcurren los días y vuelve, y vuelve, y vuelve, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que realmente por nuestra fuerza no podemos lograrlo, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso y que me alegra en gran manera, hermano, y es el hecho de que ellos estaban ahí, esa era la condición en la que ellos se encontraban, pero es que alguien iba pasando por ahí
Y sabe algo, hermano, no iba pasando cualquiera, no iba pasando cualquiera, iba pasando la vida por ahí, iba pasando la solución del problema, ¿cierto? Yo me imagino, hermano, que ellos estaban ahí y seguro habían escuchado hablar del maestro. Y cuando uno escucha hablar del maestro, uno dice, ahí está la salida, ahí está la solución, ¿cierto? Y entonces, cuando de repente ellos se asoman y viene alguien allá, tal vez una sombra muy desdibujada, y cuando está lejos, no sabemos quién es, no sabemos cómo presentarnos, sino simplemente sacamos ¿qué? Lo que somos. ¿Qué decían? Inmundo, somos inmundos, ¿verdad? Pero cuando se va acercando, cuando está cerca a nosotros, podemos reconocer ya no nuestra condición, sino lo que Él puede hacer en nuestra vida, ¿cierto? Y se acerca cada vez más, y ahí es cuando clamamos, y ahí es cuando vemos que la salida se aproxima, cuando vemos que nuestra solución está cerca, cuando vemos que nuestra condición, lo que procuramos hacer toda la vida de la mejor manera, ya que pensamos que no había solución, ya ahí está la solución, ¿verdad? Y sabe algo, hermano, Él se acerca y ellos de repente lo reconocen y exclaman a gran voz sabiendo que en Él había la salida, ¿sí? Alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermano, y el ritual prácticamente o el proceso a seguir era que básicamente las personas con lepra tenían que ir a presentarse ante el sacerdote. Y el sacerdote les decía si eran inmundos o si ya estaban limpios. Y cuando Jesús les dice que vayan y se presenten ante el sacerdote, no sé, tal vez si hayan dudado o no, lo cierto es que salieron de camino. Y qué maravilloso, hermanos, es que cuando uno se encuentra con el Señor, algo pasa. Yo no entiendo, yo no sé cómo podemos pensar en que nosotros tengamos un encuentro con Dios y podamos seguir de la misma manera. Creo que eso no es posible porque Dios, ¿qué es lo que hace? Transformar las vidas. Hermanos, si ellos iban de camino, cuando tienen que ver sus manos, sus rostros limpios, es que cuando nos encontramos con Jesús pasan cosas maravillosas, hermano. Cuando nos encontramos con el Señor pasan cosas increíbles. No podemos ser los mismos. Yo no sé, hermano, si usted tal vez recuerda lo que usted era antes. Yo no sé si usted, hermano, está todavía desdibujado la silueta del maestro que se acerca, o tal vez si ya lo puede reconocer y ya siente que está ahí con usted. Yo no sé en qué momento, o tal vez si usted salió a presentarse ante el sacerdote y tiene que ver lo que era usted antes y lo que ahora es. Cierto, yo nací prácticamente en un hogar cristiano y desde niño serví al Señor y tuve mis experiencias con Él y crecí, me hice adolescente y el tiempo transcurrió pero sabe algo, hermanos, en mi corazón faltaban cosas, en mi vida faltaban cosas con las cuales yo no podía, así como ellos. Tal vez había perdido la esperanza de ver algo en Dios. Tal vez mi condición no me dejaba ver mucho más allá. Y lleno tal vez de rencor, lleno de odio, no sé, tal vez parecía ser muy normal y parecía verme muy bien. Pero es que en la intimidad es donde uno sabe, ¿cierto? Cada uno sabe en qué condición se encuentra frente al maestro, ¿verdad? Y yo recuerdo un día que el maestro iba pasando, yo me encontraba así, y el maestro iba pasando y
Y hermano, se cruzó por mi camino. Se cruzó por mi camino y lo que yo alguna vez intenté con todas mis fuerzas y nunca lo logré y siempre fue de fracaso en fracaso. Él lo hizo y ni me di cuenta. Él lo hizo y cambió toda mi existencia. Él lo hizo y transformó todo lo que yo era. Yo no sé usted en qué momento se encuentra y cuál es su condición. Yo no sé si usted tiene que venir aquí a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, o si tiene que venir a pedirle que haga algo porque no podemos seguir de la misma manera. Yo pensaba en que el Señor viene pronto y Él quiere llevar una iglesia, o Él va a llevar una iglesia santa, pura. No podemos entrar de cualquier manera, no lo podemos hacer. Y yo no sé en qué momento de su vida se encuentra. Si usted tiene que venir y decirle, Señor, por favor, haga algo conmigo, cambie mi vivir, crea un antes y un después, que el antes solo sirva para testificar las cosas grandes que Él ha hecho. Yo no sé, hermano, pero Él está aquí y Él está pasando por aquí. Yo no sé cuál problema usted tendrá, si sea físico, si sea económico, si sea un problema espiritual, pero aquí está el Maestro y Él hace cosas grandes y maravillosas. Yo también meditaba el hecho de que tal vez ellos tenían una sola oportunidad y muchas veces, en muchas ocasiones se nos presentan oportunidades y oportunidades en la vida, pero en otras solo hay una y es ahora. Quiero que estén en pie, hermanos. Quiero que estén en pie y examine su vida. Examine su vida. Si usted necesita un encuentro con el Señor, Él está aquí y Él puede cambiar toda su existencia. Él puede transformar toda su vida. Él puede crear un nuevo comienzo en usted. Él puede hacer lo que usted nunca ha podido. Él lo puede lograr en un instante. Todo lo que usted no ha logrado, todo lo que usted ha deseado en su vida, Él lo puede hacer en este instante. Oremos al Señor. Señor Jesús.